Mis hermanos, muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a meditar, hermanos, la palabra de nuestro Dios esta mañana, si el Señor lo permite. Antes de iniciar la lectura, vamos a orar. Señor, te agradecemos, Padre bendito, por esta oportunidad, Señor, que nos permites una vez más para escuchar, Señor, de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, que tú seas con nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo prepare nuestro corazón, que ilumine nuestra mente para poder, Señor, entender y meditar en tu bendita palabra. Señor, sé tú con nosotros, sé tú con mis hermanos, Señor, también conmigo, que sea palabra tuya, Señor, y no palabra de hombre, Padre Celestial. Háblanos, enséñanos esta mañana, Señor. Queremos escuchar de tu bendita palabra. Te lo pedimos, Señor, y te lo suplicamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, les invito a que busquen en sus Biblias el Salmo, capítulo 135, versículos 5 al 14. Los invito, hermanos, a que busquen en Salmos, capítulo 135, de los versículos 5 al 14. Dice la palabra del Señor: Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey amorreo, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán. Y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su pueblo. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación, porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Amén. Mis hermanos, el tema de esta mañana, vamos a hablar acerca de la soberanía de Dios. Este es el tema que vamos a meditar con el favor de nuestro Dios. Tema: la soberanía de Dios. Voy a basarme en este salmo, sobre todo en el versículo 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, y en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Pero también, mis hermanos, quiero compartirles lo que dice también en Daniel, capítulo 4, versículo 35. Dice la palabra: Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Palabra del Señor. Mis amados hermanos, se sostiene que la teoría del hombre, la idea humana, determina su suerte y decide su destino por su propio libre albedrío. Eso es lo que muchos hombres y mujeres que no conocen al Señor sostienen, que la teoría humana determina su suerte y decide su destino por su propio libre albedrío. Según afirman, mis hermanos, alegremente aquellos que, teniendo mucho que decir de la responsabilidad del hombre,
niegan frecuentemente su propia responsabilidad. Tratemos, hermanos, de observar la realidad. Trate de observar el mundo de manera seria y total. ¿Qué escena de confusión y caos se nos ofrece para todos y por todos lados? Mis hermanos, por ejemplo, la inquietud, el desconcierto y la ilegalidad brotan en todas partes. Las estadísticas, los políticos están confundidos y aturdidos. Y mucha gente, muchos hombres se desmayarán a causa de esa confusión, a causa del terror y la expectación de las cosas que sobrevendrán al mundo en la que habitamos. No pocos, mis hermanos, los que son del pueblo del Señor están confundidos, sino a muchos. Varios de nosotros también, como pueblo de Dios, estamos confundidos. Y nuestra fe se halla sometida a seria prueba. Surgen estas preguntas. ¿Y qué decir de Dios? ¿Dónde está Dios en medio de estas circunstancias difíciles? ¿Dios ve? ¿Dios oye? Es importante cómo Dios está actuando en este día que estamos enfrentando estas circunstancias. ¿Dios es impotente o indiferente? ¿Quién gobierna las cosas de la tierra actualmente? Mis hermanos, el Señor solamente gobierna en esta tierra. Pero mis hermanos, concentremos en esa parte. Concentremos nuestra atención en el aspecto bíblico. La Biblia, la palabra de Dios, hermanos, nos habla de un Dios soberano. Nos habla de un Dios que hace lo que quiere, como quiere, la manera que quiere, cuando quiere, dónde quiere y con quién quiere. Porque Dios es soberano. Él es, hermanos, Dios es absolutamente independiente, no está sujeto a nadie. El Señor reina, Él es un Dios todopoderoso, ni es influido por nadie, no es guiado por nadie. Dios actúa, hermanos, fíjense y escúchenlo bien, Dios actúa siempre y únicamente como le agrada. Porque Dios es Dios. Como también lo expresa el profeta Isaías en su capítulo 46, versículo 10, dice la palabra: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere. También, como lo dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, dice la palabra, dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino
y tú eres excelso sobre todos. Amén. Mis hermanos, la palabra de Dios entonces nos está diciendo, nos muestra que todo lo que hace nuestro Dios es bueno. Podemos hacer lo que Él quiere si verdaderamente hay obediencia en nuestro corazón. Todo lo que hace el Señor es bueno. La teología cristiana, amados hermanos, subraya bien la soberanía de Dios. Cuando Dios decide, siempre lo hace de una manera justa, de una manera perfecta, de una manera santa, de una manera soberana, porque el Señor es bueno. Y todo lo que hace, todo lo que crea o ha creado, siempre es bueno para con nosotros. Decir que Dios es soberano, mis hermanos, es declarar que se enseñoreará de las naciones, como también lo expresa el salmista en el Salmo 22, versículo 28. Se enseñoreará de las naciones, es decir, gobierna las naciones, levantando reinos, derribando imperios y determinando el curso de las dinastías según le agrada, porque el Señor es Señor de señores, es un Dios verdadero. Y también, mis hermanos, decir que Dios es soberano es declarar que es Él solo poderoso, Rey de reyes, como les acabo de mencionar, y Señor de señores. Esta parte lo encontramos en primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 15. Tal es el Dios de la Biblia, es un Dios verdadero. Después, mis hermanos, de hacer esta pequeña introducción, después de explicar de que el Señor es solamente soberano y Él hace lo que quiere, la manera que quiere, con quien quiere y cuando quiere, y todo lo que hace es bueno, es perfecta. Ahora, mis hermanos, el primer punto que quiero compartirles es acerca de la soberanía de Dios y la pandemia. La soberanía de Dios y la pandemia o el coronavirus. Por momentos, mis hermanos, es difícil creer lo que vivimos hoy. Miles de personas fallecidas, miles de personas que están enfermas por este virus, cientos y miles y millones de personas están asustadas, están agobiadas. El coronavirus, amados hermanos, afecta o ha afectado casi todos los países del mundo. El coronavirus, hermanos, la pandemia, no es evidencia de que Dios ha dejado de ser santo, recto y bueno. Sabemos, mis hermanos, que la rectitud de nuestra roca, es decir, nuestro Dios, sigue completamente intacta en estos días difíciles. Él sigue completamente intacta en estas circunstancias que estamos pasando. El Señor, mis hermanos, nuestro Dios, no ha dejado ni dejará de ser santo, ni dejará de ser soberano. Por eso, mis hermanos, es muy importante que entendamos esa parte. Porque el Señor nos dice
en su palabra que todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos. Mis hermanos, le permitirán formar mundos y hacer estrellas, dispensar favores, conceder dones, sostener la tierra y soportar los pilares de la misma, iluminar las luces del cielo, las estrellas, todo lo que podemos ver, y gobernar las incesantes olas del océano. Pero, mis hermanos, cuando Dios asciende a su trono, sus criaturas rechinan los dientes. Muchas veces, hermanos, cuando el Señor actúa soberanamente, nosotros no lo entendemos. Solamente nos causa miedo, angustia, temor, desobediencia. Así es, mis hermanos, como el Señor actúa soberanamente. Como decía el pastor John Piper, dice que la soberanía que puede detener el coronavirus es Dios mismo, y no lo ha hecho. Es la misma soberanía que sostiene el alma en medio de la pandemia. Saber sobre esto hace la diferencia. El Señor, mis hermanos, nuestro Dios, gobierna sobre todo y es infinitamente sabio. Él, en su sabiduría, hace lo que Él hace. Él es soberano sobre el coronavirus. Él es soberano sobre esta pandemia, la cual nos ha hecho tanto miedo. Mis hermanos, nuestro Dios, no hay ninguna fuerza externa a Él que pueda impedir o frustrar su voluntad. Cuando Él decide, mis amados hermanos, cuando Él decide que algo suceda, puede suceder. O para decirlo de otra forma, todo sucede porque Dios quiere que suceda. El profeta Isaías enseña que esto, mis hermanos, forma parte de la esencia misma de lo que significa ser Dios. Isaías capítulo 46, versículo 9 y 10. Isaías 46. Vayan conmigo, mis hermanos, a la palabra del Señor. En Isaías capítulo 46, versículo 9 y 10. Dice la palabra del Señor: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, dice el Señor. Versículo 10: que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. La palabra de Dios, hermanos, nos muestra que el Señor es Dios y nadie puede igualar a Él. En otras palabras, mis hermanos, la soberanía de Dios implica que Él tiene el control absoluto de este mundo.
Él tiene el control absoluto de esta pandemia. Por eso, mis hermanos, aunque el mundo esté sobrecogido por el terror, por el miedo, por tantas circunstancias, la palabra para el creyente es que el Señor nos dice: no temas, no temas, porque yo tengo el control de las cosas. Dice el Señor: todas las cosas están sujetas a mi control. Mis hermanos, dice la palabra de Dios en Romanos 11:36 que todas las cosas, conforme a su eterno propósito, ayudan a bien a los que aman al Señor, a los que son llamados conforme a su propósito. Mis hermanos, el Señor, en medio de estas circunstancias, por tanto miedo que hemos tenido, la palabra que se nos ofrece en su infinita gracia y misericordia es que el Señor nos dice y nos habla soberanamente: no temas, no teman, porque yo soy el Señor que controlo el mundo. Mis hermanos, la mayoría sabemos que estamos pasando por una temporada amarga, por una situación muy difícil, muy compleja, pero el Señor conoce, el Señor sabe. Dios la decretó, Dios la gobierna y Él la terminará. El Señor la terminará. Cada parte, mis hermanos, de esta situación sucede por la influencia, porque el Señor, tanto la vida y la muerte están en sus benditas manos. Y más, mis hermanos, nosotros debemos entender que somos del Señor, somos parte de su cuerpo, y es por ello que debemos entender la soberanía de nuestro Dios. Es una oportunidad, mis hermanos, la cual estamos aquí porque el Señor así lo ha hecho. Así quiso el Señor. Es una gran oportunidad. Es un regalo. Cada suspiro es un regalo de su gracia. Es un regalo de su misericordia, de su amor. Y es por ello, mis hermanos, que el Señor merece toda honra, toda gloria, porque Él es un Dios soberano. Pero también, mis hermanos, sino que Él también envía la enfermedad, la pestilencia y la muerte, como acabamos de leer en Isaías capítulo 45, versículo 7. 45 de Isaías, versículo 7, dice la palabra: que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Dice el Señor que hago la paz y creo la adversidad. En otras versiones dice que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad, porque yo soy Dios
Todopoderoso el que hago todo esto. Así que, mis hermanos, cuando los cristianos entonces escuchen o se encuentran con estas terribles enfermedades o terribles huracanes, inundaciones, tornados y sobre todo esta pandemia, cuando nosotros miremos la destrucción de la enfermedad, cuando nosotros veamos la ruina de las guerras, o venga lo que venga, mis amados hermanos, dejémosle confesar, la mano del Señor dirige todas estas cosas. En medio de todos los problemas, podamos decir, mis amados hermanos, la mano del Señor dirige estas cosas. Ahora, ¿cómo debemos los cristianos responder a tal crisis? Con fe, no con miedo, sino con fe, confiando en un Dios soberano y eterno. En segundo lugar, mis hermanos, quiero también compartirles lo que enseña la palabra de Dios acerca del sufrimiento, la soberanía de Dios y el sufrimiento. Reconocemos, mis amados hermanos, que en la vida hay situaciones difíciles. Reconocemos, ¿verdad, mis hermanos, sin contradicción, que la vida es un problema profundo. Muchas veces pasamos por momentos difíciles, por momentos de sufrimiento, y que por todas partes nos rodea el misterio, nos rodea muchísimas cosas, y pasamos circunstancias difíciles en este mundo. En respuesta, mis hermanos, a las más profundas y sinceras preguntas de la humanidad, el Señor, nuestro Dios, habla dulcemente de su soberanía, diciéndonos como pueblo del Señor: ánimo, tengo el control. Yo soy la definición de la santidad y el amor. Yo estoy contigo, dice el Señor. Todos, mis hermanos, todo el camino del Señor es bueno. Todo el camino del Señor es perfecto y verdadero. Todas las decisiones del Señor es lo mejor para nosotros. Y Él no descansa, mis amados hermanos, hasta que Él cumpla su plan, porque el Señor conoce nuestras situaciones. Como decía el gran predicador Charles Spurgeon, no hay atributo más confortador para sus hijos que el de la soberanía de Dios. Bajo las más adversas circunstancias y las pruebas más severas, creen que la soberanía los gobierna y que los santificará a todos. Mis hermanos, nosotros necesitamos del Señor, necesitamos de Él. Nada se escapa del Señor. Un Dios que gobierna y controla todas las cosas. Nosotros somos llamados, mis hermanos, a confiar en ese Dios soberano. Debemos reconocer, mis hermanos, la soberanía de Dios, como Josué lo hizo. ¿Se acuerdan de este personaje bíblico? Josué pasó una circunstancia muy difícil, pero finalmente él reconoció
la soberanía de Dios. Génesis capítulo 45, versículos 7 y 9. No hay mejor opción, mis hermanos, que confiar en el Señor. Hay un mejor cimiento, hay un mejor fundamento, y es nuestro Dios que gobierna nuestra vida. Hay un mejor cimiento, mis hermanos, para nuestros pies, una roca segura en lugar de la arena de las probabilidades. Es por ello, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo nos dice cómo está construida tu vida, o en qué está construida, en la roca o en la arena. Mis hermanos, debemos entender que el mejor cimiento es nuestro Dios soberano. Y es importante, mis hermanos, volver a la palabra para entender la soberanía de nuestro Dios, porque es la única manera en que podamos confiar al Señor, es leyendo su palabra y estando en comunión con nuestro Dios. Al volvernos, mis hermanos, a la palabra de Dios y ser instruidos por ella, descubrimos un principio fundamental que es preciso y sea aplicado a todos los problemas. En vez de empezar con el hombre, en vez de poner nuestra propia idea, debemos retroceder hasta Dios. Es decir, debemos volver al Señor. Es necesario, mis hermanos, que empecemos con Dios. Solamente así entenderemos nuestros sufrimientos. Conviene decir, mis hermanos, muy enfáticamente que el corazón solo puede hallar consuelo y gozo en la bendita verdad de la palabra de nuestro Dios. Solamente, mis hermanos, hay consuelo y gozo en la soberanía absoluta de nuestro Dios. Y es allí, mis hermanos, donde debe ejercitar nuestra fe. La fe se ocupa, mis hermanos, continuamente de Dios. La fe, mis hermanos, la fe se sostiene como quien ve al invisible, como lo dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 27. Cuando nosotros, mis hermanos, tenemos esa total confianza en la soberanía de Dios, soportamos todo desengaño, soportamos sufrimientos difíciles, soportamos dificultades y todos los pesares de la vida, reconociendo, mis hermanos, que todo viene de la mano de aquel que es soberano y infinitamente sabio, que es nuestro Dios. El hombre de fe, mis hermanos, tiene la mente de Dios. Todo lo mira desde su punto de vista, es decir, del Señor. Valora las cosas según la medida espiritual. Estoy hablando, mis hermanos, de un cristiano de fe, de un cristiano que tiene esa fe, esa confianza total en el Señor. Un cristiano de fe, mis hermanos, considera la vida a la luz de la eternidad. De esta forma, mis hermanos, acepta todo como proviniendo de la mano de Dios. Es por eso, hermanos, es importante entender
la soberanía de Dios en momentos difíciles de nuestra vida. Y así, mis hermanos, viviremos tranquilo en medio de la tormenta. Viviremos confiado en medio de nuestros sufrimientos, y el Señor se goza en nuestra fe. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestra vida, conoce nuestras situaciones y se goza en la esperanza de la gloria del Altísimo. Ahora bien, mis hermanos, para terminar, mis hermanos, a todos ustedes que están escuchando la palabra del Señor, permítanme presentarles el Evangelio. La pregunta es: ¿conoces usted a este Dios soberano? ¿Quién reina su vida? ¿Quién reina su familia? ¿Quién reina en su hogar? Si aún no has conocido a este Dios verdadero, el Señor nos invita en este momento a creer en Él, en su Hijo Jesucristo. Debes creer en Él, arrepentirte de tus pecados y tendrás vida eterna. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 18 y 19. Dice la palabra: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El Señor nos invita a creer en su Hijo, a creer en Él. Usted que está escuchando la palabra en este momento, no es casualidad en la que usted se encuentra en este momento. Es la voluntad del Señor. El Señor pide que te arrepientes, confesando tus pecados. Hoy es tiempo de salvación. El Señor salva soberanamente, inmediatamente a quien sea su voluntad, porque la salvación viene y es del Señor. Porque el Señor dice en su palabra, en Romanos capítulo 9, versículo 13, Romanos 9:13, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Versículo 15, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Mis amados hermanos, cuando usted viene a los pies de Cristo, es porque ya Él lo ha llamado a usted. Si en este momento crees en el Señor, confesando tus pecados, es porque ya Él lo llamó a usted. Dios salva soberanamente. La pregunta que vuelvo a repetir: ¿conoces a este Dios soberano? ¿Crees en su Hijo Jesucristo? El que cree, dice la palabra del Señor, tendrá vida eterna. Pero el que no cree, no tendrá vida eterna. Acuda a Cristo en arrepentimiento por tus pecados. El Señor te llama en este momento. El Señor
conoce tus luchas. Él es un Dios soberano. Por eso les preguntaba, ¿conoces a este Dios soberano? El Señor que tiene el control de todas las cosas, incluyendo nuestra vida, pero Él es también el que nos llama al arrepentimiento. Debemos acudir al Señor y tener vida eterna. Mis amados hermanos, en conclusión entonces, lo que queremos decir es que en todo lo que hacemos, en todo lo que pensemos, debemos hacer plenamente evidente, mis amados hermanos, en todas las direcciones, la total dependencia del hombre y de todo el mundo ante el Dios soberano, y que en esta total dependencia toda la existencia del hombre es resuelta en el ser de Dios, es resuelta solamente en ese Dios soberano y verdadero. Mis amados hermanos, porque la palabra de Dios dice que por medio de Él y para Él existen las cosas. En esta fe, mis amados hermanos, en la que todo del hombre, con todo el cosmos, es decir, el mundo, debe ser traído bajo el dominio de nuestro Dios. Mis amados hermanos, sigamos confiando en ese Dios soberano. No lo entendemos, pero leyendo la palabra, el Señor nos habla a través de su palabra que Él es el único Dios soberano, eterno y verdadero. Damos gracias al Señor por su palabra y que Él nos siga bendiciendo.